¿Qué le estás pidiendo realmente a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo realmente a Dios? Y miren, hay algo muy, muy sencillo que pasa en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y es cuando somos niños. ¿Qué pasa cuando somos niños? Cuando uno por lo general, bueno, sobre todo en esta nueva generación, los niños de hoy en día tienen algo y es la perseverancia. Cuando un niño entra a una tienda hoy en día y le gusta algo, ¿qué hace ese niño por lo general? ¿Qué empieza a hacer ese niño por lo general? Si le gustó un muñeco de los que está ahí, si le gustó algo de lo que ve en ese lugar, ¿qué empieza a hacer ese niño? Si ven algo en una tienda de pronto que quiere, ese niño por lo general va y lo señala, si necesita ayuda la pide para poder alcanzar eso que él quiere y va y llama a su papá y empieza a jalar a papá del saco, de la mano, a llevarlo a donde está ese muñeco o ese objeto o ese juguete que él quiere en ese momento, ¿verdad? Eso hacen los niños. Pero ¿qué pasa cuando el papá o la mamá le dicen a ese niño, hoy no vamos a comprar ese muñeco, hoy no es día de comprar esto? ¿Qué pasa con ese niño? Porque por lo general, si ese niño quiere algo, va a empezar a pelear y a decir, pero yo lo quiero, pero yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, cómpramelo por favor, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, cómprame, 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 cómprame. Que no, que no. Y entonces el niño empieza a llorar. Muchas veces cuando anhela tanto ese muñeco va a empezar a llorar y va a empezar a patalear y va a empezar a decir que por favor. Y a veces el papá o la mamá o la persona que va con ese niño sale inclusive de la tienda, sale de ese lugar y el niño sigue con ese mismo berrinche. Así es, dice Arlene. El niño sigue todo el camino que yo quiero eso, que yo lo quiero, que yo lo quiero, que yo lo quiero. Y el papá a veces intenta convencerlo con otra cosa y él sigue insistiendo que él quiere ese muñeco, que él lo quiere y se pone bravo y hace berrinche, salta, patalea, hace que lo escuchen, grita. A veces gritan, a veces hay niños que uno ve por la calle y uno los ve gritando y muchos decimos eso es rebeldía. ¿Qué pasa con las personas que van alrededor ahí en la calle y que empiezan a mirar a un niño, papá, pero cómprame eso? ¿Qué decimos nosotros? Uy, no, qué niño tan rebelde, qué niño tan grosero, qué niña tan grosera. Mire eso que le está haciendo al papá y a la mamá en ese momento. Y a ese papá, ¿qué le pasa? ¿Por qué no corrige a ese niño? ¿Por qué no corrige a esa niña? Y hoy en día que hay personas que de pronto ya dicen que ya no quieren tener hijos, que ya no quieren tener hijas, entonces, o que no les gustan los niños, que se incomodan con los niños, empiezan a mirar mal, empiezan como a actuar de forma extraña con ese niño que está ahí llorando, que está ahí gritando. Pero este niño sigue insistiendo, porque este niño no está mirando quién lo está viendo mal. Este niño no está mirando quién está pasando y quién está hablando de él. Ese niño está concentrado en que anhela algo, que quiere que su papá, y él sabe que su papá o su mamá es el que se lo puede comprar. Y él lo sabe. Él sabe. Aquí hay un dicho en Colombia que dice que el niño sabe en qué palo trepa. Él sabe de qué manera puede convencer a papá y a mamá de adquirir eso que él tanto quiere, ¿no? Y así está este niño, pidiendo y anhelando. Lo que pasa es que con el tiempo, ese niño va cambiando. Con el tiempo ese niño va cambiando y ya se vuelve un adulto, así como nosotros. Que seguimos creyendo en Dios, que seguimos orando, que seguimos acercándonos a Él, pero dejamos de hablarle con la misma claridad con la que le habla un niño a su papá. Con la misma claridad. Y empezamos a decir cosas más bien generales que suenan bien, pero que ya no siempre decimos exactamente lo que está pasando dentro de nosotros ni exactamente lo que necesitamos. Y nuestras oraciones son, como lo decíamos hace un rato, y es: Señor, bendice mi vida. Señor, toma el control de mi vida. Señor, saca los problemas de mi vida. Sí, pero ¿y cuáles? ¿Qué quieres que bendiga? Y muchas veces esto pasa por costumbre. De pronto no sé qué pasa contigo. A veces es miedo de pedir mal. A veces es la idea de que hay cosas que suenan muy materiales para Dios. ¿No te ha pasado? Que sientes que lo que estás pidiendo es muy material. Pero ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? Y uno se siente mal. Y este es un mensaje que también me pega a mí. Muchas veces no soy capaz de ir a Dios y decirle: Señor, bendice mi vida, por favor. Me siento mal. Uno se siente mal como decirle al Señor o de pedirle algo que quiere, algo que anhela, porque uno siente que de pronto lo que está pidiendo es muy, muy material, que es muy personal, que es demasiado específica para ir y decirlas o ponerlas delante de papá. Entonces, hemos aprendido a hacer oraciones con respeto, pero sin precisión.
sin tener una precisión correcta. Le pedimos a Dios eso, que nos bendiga, que nos acompañe, que nos guarde, pero evitamos ser claros en lo que estamos esperando que pase sobre nuestra vida. ¿Qué estás esperando que Dios haga sobre tu vida? Y con el tiempo eso hace que la oración, aunque sea correcta, también sea distante y sea incompleta para el Señor. Sin embargo, hay una escena en la Biblia que me parece muy especial y yo quiero que hablemos hoy, y es una persona que no da por hecho lo que necesita. Una persona que no respondió automáticamente lo que necesitaba y que él no decide solamente, o no viene y dice al Señor: Señor, bendice mi vida, Señor, sé misericordioso conmigo. No se queda con eso, sino que también le pide algo adicional a Dios y va a Él de forma directa, de forma sencilla, y le dice: Señor, aquí estoy delante de ti. Y el Señor le pregunta: ok, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta nos obliga hoy a pensar. Y yo quiero que hoy tú pienses ahí. Pienses que es en eso verdadero que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente sobre tu vida que el Señor haga? Si Dios hoy te hiciera la misma pregunta, ¿qué tendrías para decirle al Señor? ¿Qué tendrías para decirle? Dice en Marcos 10, 10, versículo 46. Después de que llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los empezó a seguir. Esto era normal, ¿no? Esto era completamente normal. Cada vez que Jesús se aparecía en las plazas o en los lugares, después de un tiempo y después de ver todos los milagros que él hacía, le pasaba una multitud de personas a su alrededor. Y dice que un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y yo quiero que nos quedemos en ese versículo, porque la historia empieza con un mendigo ciego sentado junto al camino. Antes de que Bartimeo hable, antes de que ocurra el milagro, antes de que Jesús se detenga, la Biblia nos muestra que estaba un hombre y cómo era la posición de este hombre, cómo estaba viviendo. Que era un hombre que no estaba caminando entre la multitud, porque la historia comienza en que la multitud empezó a seguir a Jesús. Él no estaba caminando entre esa multitud, él estaba a un lado de la calle. De pronto era su costumbre, era un mendigo. Entonces estaba ahí, en ese lugar, en esa posición de pronto de calle, sentado a un lado, caminando por la multitud. Él no estaba participando de lo que estaba ocurriendo porque ni siquiera podía ver qué pasaba. Estaba sentado ahí al borde de la multitud. Y quiero que entendamos hoy algo. Mira, en esa época, ser mendigo no era solamente no tener dinero. No era solamente eso. Significaba depender completamente de otros para poder sobrevivir. Significaba no tener un lugar seguro. Significaba no tener estabilidad, no tener oportunidades para poder cambiar su situación. El mendigo vivía dependiendo de que alguien se detuviera, esperando a que alguien mirara, esperando a que alguien ayudara, esperando a que alguien viniera y tal vez le lanzara algo. Él no tenía control sobre su propio futuro, vivía del día a día, no como nosotros que hemos hablado de las expectativas, de los sueños y de los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Y además de ser mendigo, Bartimeo era ciego. Era ciego. Y eso lo hacía aún más vulnerable, porque él no podía trabajar como otros. No podía hacerlo. Él no podía moverse con libertad como otros. No podía ubicarse en la ciudad como otros. Dependía de la compasión que los demás tuvieran de él. Y por eso el texto, aunque parece de pronto pequeño, nos habla también de que estaba junto al camino. Él no estaba en medio del camino, él estaba al lado. Y yo decía, ¿qué significa estar al lado en una calle? ¿Qué significa estar posicionado ahí? Es que Bartimeo podía ver cómo no veía, pero podía sentir cómo la vida pasaba enfrente de él, pero él no participaba de ello. Entonces Bartimeo estaba ahí ciego, sin poder ver, pero podía escuchar los pasos de cada persona que pasaba. Podía escuchar cada persona cómo hablaba, cómo se reía y cómo no lo miraba. Y aunque Bartimeo no veía, podía imaginar cómo la vida estaba pasando enfrente de él y él no podía hacer nada. De pronto tú hoy te sientas así. De pronto tú sientes que la vida pasa enfrente tuyo y tú no avanzas. Y tú no avanzas. La gente caminaba, avanzaba, tenía una dirección, pero él no. Su lugar era quedarse ahí. ¿Te sientes tú así también? ¿Te sientes tú
también así en este momento, que ya no hay un paso más que tú puedas dar al frente, porque todos avanzan y tú no. Y yo sé que muchas personas hoy acá entienden exactamente lo que significa vivir de esta manera, en esa condición. Porque hay temporadas en la vida en las que tú estás sintiendo que todo a tu alrededor está avanzando y tú no. Que a todos les salen bien las cosas y a ti no. Que a todos les salen bien los matrimonios y a ti no. Porque de pronto te ves o ves que otros progresan, pero tú sigues esperando ahí una oportunidad sobre tu vida. Personas de pronto que sienten que su historia se detuvo en algún momento. De pronto tú hoy estás pensando que tu lugar es al borde del camino, al lado del camino, mientras que otros siguen caminando. Mientras que otros continúan su vida. Que estás fuera de la oportunidad, que estás fuera del proyecto. De pronto hoy tú sientes que tú estás fuera de la relación, fuera de un sueño que alguna vez de pronto parecía imposible para ti. Y no siempre, mira, no siempre es que tú has hecho algo mal. Porque a veces las personas, así como inclusive en esta época, en otra historia un poco similar, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿y por qué está así? Fue que ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? No siempre es que estamos haciendo las cosas mal. A veces es que la vida cambia. A veces la vida cambia, a veces las circunstancias son fuertes, a veces hubieron pérdidas, a veces hubieron decisiones difíciles que tuviste que tomar. A veces hubieron momentos que marcaron un antes y un después sobre tu vida. Bartimeo vivía en ese lugar. Vivía en ese momento. Y había algo más, la sociedad. La sociedad en ese tiempo no veía bien a los mendigos. De pronto hoy en día, quiero creer yo, que tenemos un poquito más de empatía por esas personas que hoy tienen esa necesidad. Que hoy vemos esos niños que están en calle, que no tienen que comer a veces. Pero anteriormente no había eso, no se veía de esa manera. Esas personas eran vistas como pecadores o como que sus antepasados habían pecado. Muchos pensaban que aquellos que estaban en esa situación era porque estaban pasando un castigo espiritual, un castigo moral. Había mucho prejuicio y ese prejuicio hacía que hubiera distancia, que hubiera juicio sobre esas personas. Así que Bartimeo no estaba solamente en una necesidad, también estaba acostumbrado a ser ignorado, acostumbrado a que la gente pasara de largo, acostumbrado a que nadie a no esperar nada de los demás, acostumbrado a vivir sin ser protagonista ni siquiera de su historia. Y eso pesa mucho sobre la vida de una persona, porque no solamente era acá la dificultad externa que él tenía, sino también era la dificultad que tenía por dentro, de lo que él sentía, de lo que su corazón sentía. ¿Ustedes se imaginan? Y es que imagínate tú, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sientes tú cuando no eres incluido? Aun cuando tienes todas las cosas, aun cuando tienes todas las capacidades, y a veces hemos pasado por ese momento, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado por algún momento donde no hemos sido incluidos por alguien, donde alguien nos ha despreciado, donde alguien nos ha mirado mal, donde alguien nos ha mirado como por debajo y se siente mal. Y hay personas que con el paso del tiempo han aprendido a vivir de esa manera. De pronto hoy tú eres eso. De pronto has aprendido a mirar desde el borde lo bueno para los demás, desde el borde las oportunidades para los demás, los espacios importantes para los demás. Y tal vez hoy muchos de nosotros no estamos físicamente en la condición de Bartimeo, gracias a Dios, pero sabemos lo que se siente al estar en una posición vulnerable como él. Tú sientes hoy lo que sucede cuando algo se detuvo sobre tu vida. Tú sientes hoy que algo cambió, que algo no salió como lo esperabas. Tú sientes hoy que la vida tomó un rumbo distinto al que de pronto imaginabas. Así que quise hacer énfasis en este versículo porque la historia de Bartimeo no empieza con el milagro ni con la pregunta del Señor. Empieza hablando de su condición, de cómo estaba exactamente. Comienza con su realidad, con su necesidad. Y antes de que Jesús hiciera algo por su vida, muestran a Bartimeo sentado al borde de la calle, viendo pasar la vida sobre él, delante de él. Pero entonces ese momento, ese día, era especial para Bartimeo, aunque él no lo sabía. Porque aunque él no podía ver porque había tanta multitud en ese lugar y solo escuchaba el ruido, a lo lejos pudo escuchar que alguien llamaba a Jesús el Nazareno, Jesús, Jesús, Jesús. Y dice la palabra: cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Él no vio a Jesús acercarse. Él no lo vio. Familia, él no lo vio. Él no podía observar lo que estaba pasando. Él ni siquiera sabía si Jesús estaba cerca, porque solo podía escuchar a la multitud hablando de Jesús. Pero le bastó con oír la palabra o el nombre Jesús para empezar a gritar, aunque no lo podía identificar con sus ojos. Él oyó algo que era suficiente. Jesús estaba pasando cerca. Muchas veces, o muchas personas, escuchaban el nombre de Jesús en ese tiempo. Muchos sabían que estaba en la ciudad, muchos caminaban cerca de él, pero no todos reaccionaban de la misma manera como reaccionó Bartimeo. Porque Bartimeo entendió algo en ese instante, y es que no era cualquier persona la que estaba pasando, era alguien que podía cambiar su historia. Y hoy hay momentos en la vida en los que uno necesita verlo todo claramente para empezar a reaccionar, y así somos nosotros. Así somos nosotros. Queremos ver todo, que todo sea claro para poder actuar, para poder reaccionar. Muéstrame para moverme. Señor, muéstrame que tú estás para poder caminar contigo. Pero hay momentos en los que solo basta con que tú reconozcas quién está cerca de ti para que empieces a dar esos pasos y a tener una reacción distinta sobre tu vida. Mira, Bartimeo no esperó a ver el milagro para creer. Él no le pasó eso. Bartimeo no esperó a que alguien lo acercara al Señor. No esperó eso. Bartimeo no esperó a tener la seguridad de que él iba a pasar. Estaba pasando cerca, pero ¿qué tan cerca? Pero él no esperó a tener la seguridad. Él solo escuchó y empezó a gritar. La palabra de Dios dice que él empezó a gritar: ten misericordia de mí. Pero el texto continúa diciendo: cállate. Cállate. Muchos le gritaban que se callara. Pero Bartolomeo gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Y esto es muy importante, porque antes de Bartimeo pedir que sucediera algo específico sobre su vida, pidió misericordia. Después de tanto tiempo dependiendo de otros, después de tanto tiempo viviendo en una posición difícil, después de tanto tiempo siendo ignorado por muchos, su primera petición fue: mírame con misericordia. ¿Cómo se sentía Bartimeo? ¿Cuál era el pensamiento que él tenía de cómo lo miraba la gente? Para que le pidiera al Señor que lo mirara con misericordia. Esa es la oración de alguien que sabe que necesita ayuda, de alguien que reconoce que no puede resolver su situación solo o sola. Y eso es muy significativo, porque antes de que ocurriera cualquier cambio en su vida, Bartimeo tuvo que reconocer quién estaba cerca y decidir hablar. Y el momento en el que las personas empiezan a callarlo, a decirle que se callara, es el momento tal vez más importante y lo que haría que Bartimeo tuviera un final bueno para su historia. Porque Bartimeo ya había decidido hablar. Él ya había levantado su voz. Él ya había llamado a Jesús. Pero entonces aparecen estas voces que le dicen: cállate. Y eso pasa muchas veces en tu vida. ¿Y sabes qué? Que no siempre son personas. A veces eres tú mismo con tus pensamientos. A veces eres tú. A veces son esos recuerdos. Son esas frases que tú has escuchado durante años y a las que decidiste hacerle caso. Son esas ideas que se van quedando dentro de ti, que aparecen justo cuando tú estás intentando acercarte a Dios con un corazón claro. ¿No te han aparecido esas voces que te intentan silenciar? Esas voces que te dicen: esto no es para ti. Estas voces que te dicen: tú ya cometiste muchos errores. ¿Qué te crees? ¿Cómo es que vienes a pedirle algo a Dios? Esas voces que te dicen que tú no estás en posición de pedir eso. Esas voces que te dicen que mejor no insistas con algo. Esas voces que te dicen que mejor pidas algo más sencillo porque lo que estás pidiendo es demasiado grande. ¿No eres tú contra esos pensamientos? O otras personas que a veces parecieran amigos y que tú les dices, porque a veces vamos primero a ellos y ellos nos dicen: no, eso es irreal. ¿Cómo vas a pedir eso? A veces son esas voces que suenan razonables en un momento de la vida, que suenan prudentes, que suenan como si estuvieran cuidándonos. Yo te lo digo porque no te quiero ilusionar con algo que no es para ti.
Una vez alguien me dijo, tú tienes que conformarte, Joa, porque eres un poco exigente. Y le bajé la guardia. Pero Bartimeo entendió algo en ese momento. Que Bartimeo no estaba hablando con la multitud. Bartimeo estaba hablando con Jesús. Así que aunque la multitud lo mirara con desprecio y le dijera que se callara, él sabía que había uno que podía mirarlo con amor. Y cuando una persona entiende a quién se está dirigiendo, deja de medir sus palabras por lo que dicen las voces alrededor. Bartimeo no gritó más fuerte por orgullo. Él gritó más fuerte porque sabía quién estaba pasando cerca de él. Y Bartimeo sabía que o era ahora o era nunca. Bartimeo sabía que ese no era cualquier momento. Bartimeo sabía que esa no era cualquier oportunidad. Bartimeo sabía que no era cualquier persona a quien él se estaba dirigiendo. Por eso vuelve a pedir lo mismo a pesar de alguien que le dijo, de las personas que le decían, cállate. Él no cambió su petición, ni la suavizó, ni la escondió, ni la hizo más pequeña, ni empezó a hablar más bajito. Él dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, cuando tú entiendes quién es Jesús, cuando tú logres entender quién es Jesús, entiendes que puedes hablar con Él en libertad, de que Él va a hacer todo aquello que tú le pides en oración. Y es importante que tú lo entiendas hoy, porque mucho antes de hacer una oración, aparecen pensamientos que te dicen que eso no es posible, que no es el momento, que no tiene sentido pedir eso. Pero la historia de Bartimeo muestra algo muy claro. Yo no sé cuál sea la petición que hoy tengas, pero he visto al Señor pagar deudas imposibles. He visto al Señor restaurando hogares en los que hasta psicólogos decían que ya no había manera de restaurar. He visto al Señor obrando y dando sanidad sobre vidas en las que médicos habían dicho que ya no había ninguna posibilidad. Y cuando tú entiendas quién es Jesús, vas a poder ir delante de Él y pedirle todo anhelo que tenga tu corazón. Y el Señor va a orar. Lo más importante y lo que entendió Bartimeo es que no estaba en ese lugar, por lo que decían las voces a su alrededor. Las voces que le decían, cállate. Y la historia inicia contando que había una multitud que pasaba y estaba hablando de Jesús. O sea que había ruido en ese lugar. ¿Te imaginas cuán duro estaba gritando Bartimeo para que la multitud que estaba haciendo ruido se incomodara? Cuán ferviente era su grito. Y aunque los incomodó la primera vez, volvió a gritar aún más duro. ¿Qué tan insistente es tu oración o tu petición a Dios? Lo pediste ayer y como no lo viste, entonces hoy dejaste de pedir. Lo pediste hace un tiempo, hace unos meses, y como viste que el Señor no lo cumplió, porque tal vez aún no es tu momento, entonces dejaste de pedir. Le hiciste caso a las voces, a los amigos, a las amigas, que te dijeron que no pidieras eso, que era irreal. ¿Qué hiciste hoy? Porque luego de eso aparece el siguiente texto. Aunque le gritaban a Bartimeo, él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego y ahí sí le dijeron, anímate. Vamos, Él te llama. Pero Bartimeo no le hizo caso a ellos. Apenas escuchó eso, dice que se levantó, se quitó su abrigo. Él no esperó a que nadie lo llevara. ¿A quién estás esperando que venga y te lleve? Él no esperó que nadie lo hiciera. Se quita su abrigo y se levanta de un salto y se acerca a Jesús. Se acerca a Él. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Este momento es muy directo porque después del grito, después de las voces, después de levantarse del camino, Jesús le hace una sola pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti?
Y aunque no es una pregunta complicada, es una pregunta que te hace pensar un poquito, una pregunta personal, una pregunta que te obliga a mirar qué es lo que hay realmente en tu corazón. ¿Y sabes qué? Que muchas veces nosotros hablamos con Dios, pero no siempre le decimos con claridad lo que estamos necesitando sobre nuestras vidas. Y vuelvo al punto. Nosotros decimos, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, acompáñame. Pero la pregunta que el Señor le hace acá a Bartimeo es distinta. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y Bartimeo no responde con rodeos. Y mira lo que hizo Bartimeo. Bartimeo no le explicó su historia. Bartimeo no se desgastó diciéndole, Señor, es que mira que a mí me pasó esto, es que nací así, es que esto me pasó en el camino, tal vez me equivoqué, tal vez se equivocó mi familia. Bartimeo no hizo nada de eso. Bartimeo le dijo, quiero ver. Quiero ver. ¿Se acuerdan del paralítico? El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y él empieza, pero Señor, es que nunca me he podido levantar. Bartimeo le dijo, yo quiero ver. Yo quiero ver. Él sabía lo que estaba esperando de Jesús, lo tenía claro. Había un dolor en su vida. Había una necesidad en su historia. Y habían muchas otras cosas que probablemente Bartimeo podía mencionar. Como decirle, Señor, todos me tratan mal, todos me escupen, todos me miran mal, todos pasan y puedo escuchar lo que están diciendo. No puedo ver, pero puedo escuchar lo que están diciendo y puedo sentir sus miradas. Señor, estoy al borde de una pared. Él pudo haberse quejado de tantas cosas, pero le dice, Señor, yo lo que quiero es ver. La claridad sobre tu vida también es parte de la fe. Y esa pregunta sigue siendo importante para ti. Porque mira, muchas personas creen en Dios, oran, buscan a Dios, pero no se detienen a pensar con sinceridad qué está esperando que Dios haga sobre su vida. ¿Qué estás esperando tú que Dios haga hoy sobre tu vida? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué estás esperando? Díselo hoy al Señor. Díselo hoy al Señor. Esta es una pregunta para poder responder con sinceridad delante de Él. Delante de Él. Por eso es que cuando Bartimeo escucha la pregunta, responde. Porque cuando una persona sabe con claridad qué quiere delante de Dios, lo pide con confianza y con fe. Y a partir de eso empieza a moverse su vida. Por eso es que después el Señor le dice, ¿sabes qué? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Bartimeo llega con una petición clara y se fue con una vida diferente. Y muchas veces, cuando uno quiere pedir algo, cuando tú quieres pedir algo a Dios, lo que te detiene muchas veces no son las personas. ¿Sabes qué? Lo que a ti te detiene muchas veces son los propios pensamientos que tú tienes sobre tu vida. Esos pensamientos que te dicen que eso no es para ti, que mejor no pidas eso. Esos pensamientos que te dicen que ya es muy tarde. Esos pensamientos que te dicen que tal vez Dios tiene otras cosas para otros, pero para ti no tiene nada. Y esas voces, aunque suenan convincentes porque vienen desde adentro de nosotros, que parecieran palabras prudentes, que parecieran que te cuidan, que parecieran como resígnate. Esas palabras no es un Dios que te está hablando. Bartimeo también escuchó voces a su alrededor y aún así sigue levantando su voz. Y eso es lo que esta historia quiere hacer hoy contigo. Que vuelvas a hablarle con claridad al Señor. Vuelve a hablarle con claridad al Señor. Durante mucho tiempo nosotros hemos aprendido a pedir por sabiduría, dirección, paz, y eso es importante, lo hemos hablado en estos días. Hemos hablado de la importancia de pedir la sabiduría para tomar buenas decisiones, la dirección por ir en el camino correcto, la paz en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Y vuelvo y repito, eso es muy importante. Pero hoy el llamado es otro. El llamado hoy es a responder la misma pregunta que el Señor te hace hoy a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es ese anhelo que tú tienes en el corazón? ¿Qué es eso que tú quieres hoy pedirle al Señor? ¿Qué le quieres pedir a Dios? Y la Biblia lo dice en Mateo 7:7. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y van a encontrar. Sigan llamando y la puerta se les va a abrir. ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen hoy? ¿Cuántos lo creen hoy? Jesús mismo lo está diciendo, pide, pide, pide como ese niño pequeño. Y que aunque las voces alrededor te digan, como le dicen a ese niño pequeño, qué rebelde, qué insistente, que eso no es para ti, aún así pide, pídele al Señor.
Tal vez durante mucho tiempo tú pensaste que no podías pedir algo específico. Tal vez pensaste que estaba mal decirle a Dios, bendíceme. No está mal. Muchas veces uno mismo se siente mal diciendo eso, como si no fuera correcto. Yo no sé quién nos enseñó eso. Yo no sé quién nos enseñó que no podíamos pedir. Yo no sé quién te enseñó a ti que cuando tú le pides a Dios estás siendo egoísta. Y a veces nos venden el discurso, pero es que Dios ya te bendijo, pero es que Dios te dio respiración el día de hoy. Sí, gloria a Dios y gracias a Dios por eso. Aquí no estamos hablando que eso sea pequeño. Es muy grande sobre nuestras vidas porque es la oportunidad de vivir un día más. Pero Dios quiere darte más. Dios quiere entregarte más. Él te quiere entregar más. De pronto hoy tú estás acá y te sientes indigno de pedir. Pero en esta historia nos recuerda la vida de un hombre que aún sin tener el mínimo de posibilidades, porque no las tenía, decidió levantar su voz. Bartimeo no tenía ni una posibilidad. Era el despreciado de la calle, de la cuadra. ¿Qué posibilidad va a tener él de que lo vea a Jesús que iba pasando? Y ante una multitud que le decía que se callara. Era un hombre apartado del camino. Era un hombre apartado de los movimientos de la vida. Un hombre que no podía ver, que estaba a un lado. Era un hombre que fue puesto en el centro. Que no estaba puesto en el centro, perdón. Y que de un momento a otro, la única voz que él quería que lo escuchara le dice, tráiganlo a mí. Ese mismo hombre fue puesto en el centro. Y fue el Señor el que obró en él. ¿Y sabes qué? Que así como Job, como Jonás, como Esther, hoy la historia no es de Bartimeo. Hoy la historia es de ti. Y hoy tú también puedes ser esa persona. Si tú te has sentido excluido, si tú has sentido que ya nada es para ti, si tú hoy estás aquí y estás sintiendo que eres indigno y no te has atrevido a pedirle a Dios porque sientes que estás mal al pedirle al Señor que te bendiga, yo te invito a que te levantes y que tomes esta palabra para ti. ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor te está llamando. El Señor te está llamando a ti. El Señor te está llamando a ponerte en el centro. Tú puedes hablar hoy con Dios de tu necesidad. No sientas culpa de pedirle al Señor. No sientas hoy culpa de pedirle al Señor. No sientas culpa de sentirte merecedor de su bendición, de las bendiciones que Dios puede traer hoy a tu vida. ¿Cómo se siente un padre cuando puede darle algo a su hijo? Los que son papás acá, ¿cómo se sienten cuando pueden darle algo a su hijo? Algo que el hijo ha pedido, que el hijo ha anhelado, esos regalos que se le dan en diciembre, esos regalitos que se le dan en cumpleaños, que el hijo prácticamente desde que cumple años y pasaron 3 días y ya está pidiendo lo del otro año. Ya está pidiendo, él ya sabe lo que está pidiendo, él ya sabe lo que quiere. No hay niño más decidido que un humano, que un adulto, perdón. El niño ya sabe qué es lo que quiere. Él ya sabe qué es lo que quiere pedir. Y a él no le importa cuánto cueste. Hay unas gafas que quiere Mati. Y quiere esas gafas, y quiere esas gafas. Y valen como 3, 4 millones de pesos. Un día preguntó, porque estábamos en la calle y le pusieron eso, y preguntó que cuánto valían, o creo que mi papá como que por allá le preguntó al Señor, y el Señor le dijo 3 millones, y él se grabó que valían 3 millones. Y a él no le importa. Él quiere eso. No sientas culpa de sentirte merecedor de las bendiciones que Dios quiere para tu vida. Porque así como un padre se siente feliz cuando mira la cara de su hijo y le entrega su regalo y no le importa cuánto valió, porque la cara de felicidad de su hijo lo vale todo, porque la satisfacción de poder entregarle algo y mirar la cara de su hijo vale todo. Así mismo se siente Dios por ti cuando te entrega una bendición y puede mirar cómo tú te alegras. Él se siente feliz porque es tu papá. Si el papá y la mamá terrenal se sienten felices, imagínate cuán feliz se siente nuestro Padre. ¿Cuánto más Dios se siente contigo? Yo no sé qué tú dejaste de pedir porque de pronto sentiste que Dios ya no te lo iba a dar. Mira, lo que pasa es que hay veces en las que aún no es el tiempo. Puede que sí sea eso para ti, eso que olvidaste, que dejaste de pedir, pero tal vez no es el tiempo. Sara en algún tiempo dijo, tal vez el Señor no quiere esto en realidad para mí. Y el Señor ya se lo había prometido, pero ella dudó. Es que no era el tiempo, Sara. No era el tiempo. Por eso es que yo siempre repito esto.
Y es que cuando el Señor le entrega a Sara a su hijo, ese versículo menciona que se le dio en el tiempo correcto, en el momento correcto y en el sitio correcto. No es que Dios se olvide de tus promesas, es que aún no es el tiempo tal vez. Pero eso no quiere decir que tú puedas o dejes de pedir. Pide hoy por tu vida, pide hoy por tu familia, por tu salud, por tu futuro. Pide hoy por esa casa, pide hoy por eso que anhelas, pide hoy por eso que llevas tiempo esperando. Habrá cosas que Dios va a responder de manera distinta en lo que tú imaginas, pero eso nunca debe convertirse en una razón para dejar de hablar con Él. No se puede convertir en eso. La fe también se expresa cuando una persona se atreve a decir con claridad: esto es lo que quiero, Señor. Esto es lo que quiero, Señor. Cánsalo, así como ese niño cansa a papá. Que salen de esa tienda, van y dar vueltas y al niño no se le olvida. Y a veces, ¿sabe qué hace papá? Va pensando: ¿será que sí? Hasta que a veces como papás, ¿qué hacemos? Y el niño feliz. Cánsalo. Cansa hoy al Señor todos los días por esa petición, por ese anhelo, por ese sueño, por esa familia, por ese futuro, por ese trabajo, por esa posición, por eso que quieres, por eso que anhelas. Cansa al Señor. Grita y grita más fuerte. Y si las voces te dicen que te calles, grita aún más fuerte, porque el Señor te quiere entregar una bendición, pero quiere escuchar qué quieres que Él haga por ti. Él lo quiere escuchar por ti. Él lo quiere hacer por ti. Él quiere caminar por ti. Por eso hoy llegó el momento de levantarte y tomar autoridad y pedir aquello que has dejado de pedir o aquello que nunca has pedido porque no te has sentido merecedor o merecedora, o porque sientes que pedir eso es mucho, porque sientes que pedir eso es demasiado. No es demasiado. Eso no es demasiado. Pídele, 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 pídele hoy a Dios. Él te lo quiere entregar, pero quiere saber qué quieres tú.